está hecha mayoritariamente por lípidos, por grasa. Entonces el virus remodela la adiposidad del cuerpo y las concentra en el lugar donde se está reproduciendo para tener a mano los materiales de construcción de su corona. Eso me hace pensar que el virus es un virus inteligente y que tiene la capacidad de terraformar el cuerpo humano a su entero antojo. ¿Qué pasa si este virus muta? Y como ya hemos visto, la mutación exitosa aumenta esa capacidad de terraformación del cuerpo humano. Porque ya de por sí, morir en 7 días, como ha pasado en todas partes, porque te asfixias literalmente, y no hay peor muerte que la muerte por asfixia. Yo he pasado por pequeños ahogos de 1 o 2 minutos y todas las personas que hayan pasado por ahogos por comida, por ejemplo, que es lo que me ha pasado a mí, que dure más de 1 minuto, sabrá lo angustiosa que es esa situación. Entonces imagínate una asfixia tan angustiante que tú estás respirando, pero aún así no tienes oxígeno en sangre porque la perfusión está disminuida, porque se producen tantos microtrombos que se pierden muchos glóbulos rojos y por lo tanto la sangre pierde la capacidad de transmitir o de transportar el oxígeno desde los pulmones, desde los alvéolos, hacia el resto del cuerpo. Por eso que la política de los gobiernos de enfrentar la pandemia cuando la persona llega al hospital con disnea es absurda, es imbécil y es genocida. Porque a esa persona le pueden entubar, le pueden inflar el pulmón con oxígeno puro como lo hacen. Pero ese oxígeno, por más que se lo bombeen a fuerza, porque se lo bombean a fuerza cuando lo entuban y lo meten a un respirador, ese oxígeno no pasa a la sangre, porque la sangre pierde la capacidad de absorberlo, porque está llena de coágulos, es decir, de eritrocitos que están pegados literalmente por glucosa. Y pierde la perfusión, que le llaman los doctores, la capacidad de transmitir el oxígeno a la sangre. Entonces la persona puede estar respirando pero asfixiándose. ¿Y por qué? Porque como la OMS mintió descaradamente al decir que era una enfermedad respiratoria, una especie de neumonía, mentira, no es neumonía, es un virus que ataca la sangre y porque ataca la sangre todo lo demás se echa a perder. Por estos trombos es que la gente está muriendo, porque de nada le sirve estar entubada si el oxígeno no llega a sangre, y para evitar la trombosis hay que aplicar heparina, es decir, un anticoagulante. Y unos doctores peruanos dijeron, pero si la aspirina es anticoagulante. Por eso que le recomiendan a los pacientes con algún padecimiento cardíaco la famosa cardioaspirina, que es una aspirina con un poco más de ácido acetilsalicílico. Por lo tanto, ¿cuánta gente se habría salvado de morir asfixiada si hubiese tomado 2 aspirinas cada 12 horas desde el momento en que empezó a sentir fiebre y empezó a sentir los malestares, los síntomas del SARS-CoV-2? Miles. Porque cuando supe ese testimonio de ese doctor, dijeron, los doctores italianos hicieron una autopsia a 500 cadáveres de SARS-CoV-2
y descubrieron que no habían muerto por neumonía, sino que habían muerto por los coágulos en sangre que habían impedido la perfusión y le habían destruido el hígado, el riñón y los pulmones por necrosis celular. Entonces ahí se dieron cuenta que en vez de estar ventilando a la gente, lo que había que hacer era aplicar anticoagulantes. Por lo tanto, una persona con un paquete de aspirina se puede salvar del SARS-CoV-2 si el resto de su sistema inmunológico sigue en pie y no ha sido derribado a cero como le ha ocurrido a ciertas personas. Por lo tanto, en vez de enviar a la casa con una tirita de paracetamol, como he oído y he leído testimonios de que en estos momentos, desde las postas de urgencia de los hospitales, de los centros de atención locales, comunales, ya no se hacen cargo del que tiene una sintomatología leve, solo de los que tienen sintomatología grave, y los mandan para la casa, con lo cual siguen contagiando personas, y los mandan con paracetamol, y el paracetamol solo sirve para bajar la fiebre. Deberían darles aspirina, porque baja la fiebre y al mismo tiempo, si la toman en la dosis adecuada, que es 2 cada 12 horas, o incluso algunos hablan de 3 cada 12 horas, se evitarían la coagulación, se evitarían las trombosis y evidentemente la necrosis celular por falta de oxígeno, por embolia. Entonces todo mal. No se evitó el contagio cuando debía evitarse, que era el paciente 1 que arribó por un avión desde España, como Marinkovic, y que después fue y contagió a todo Temuco. O cerrar las fronteras, como el peruano que ingresó por Arica y se fue a Chillán, y Chillán ya es una morgue. ¿Y para qué decir todos nosotros? Cuando los santiaguinos cuicos el fin de Semana Santa se vinieron a la quinta región, y la quinta región es la segunda más contaminada después de la región metropolitana, y esas cuarentenas estúpidas en donde media comuna quedaba cuarentena y la otra media comuna abierta, cuando lo que debió haberse cuarentenado es toda la región metropolitana de una, y 40 días mínimos efectivos sin permiso para salir a la calle, porque ese es el otro dato en el cual han mentido todas las organizaciones internacionales y nacionales de salud. El virus no vive 14 días, el virus vive 40 días dentro de la persona contagiada. Por lo tanto, la persona puede haber pasado todo el cuadro clínico grave, crítico, estar bien de salud, pero todavía tiene adentro virus, y ese virus está activo y se está deshaciendo de él a través de sus secreciones, orina, caca, lágrimas, saliva, sudor. Por lo tanto, sigue contagiando aún estando él sano. Y eso lo vuelve en un, entre comillas, asintomático, o como yo le denomino, post-sintomático. Entonces resulta que, como ya decía antes, no hay asintomático, sino que sintomático leve. Está el presintomático, es decir, aquella persona que va a desarrollar el cuadro clínico grave, acrítico, pero como el periodo de incubación es más o menos de 7 días, en el caso de estas personas, en el caso de las personas que desarrollan solo síntomas leves es de 14 días, porque el sistema inmunitario, como ha peleado anteriormente con otros coronavirus, como los del resfriado, los de la influenza, etcétera,
tiene alguna experiencia con coronavirus y presenta algún grado de resistencia. Y ese grado de resistencia se va a demostrar en qué tantos días desde el contagio efectivo va a demorar hasta manifestar los síntomas. Las personas con un sistema inmunológico debilitado, precisamente por el exceso de consumo de carbohidratos refinados, porque el azúcar en sangre, es decir, la glucosa, debilita el sistema inmune, lo aletarga. Se ha verificado científicamente que los pacientes diabéticos tienen en promedio un 30% o más de lentitud en la reacción de los macrófagos frente a infecciones bacteriales o virales. Y los macrófagos en este caso son literalmente los policías del sistema inmunológico, porque son un tipo de fagocitos que comen, ingieren el organismo extraño, ya sea bacteria o virus, y la destruyen por químicos que tiene adentro. De hecho, muchos macrófagos muertos es lo que nosotros llamamos mocos o flemas, aunque el nombre técnico es esputo. Entonces, cada vez que tú escupas o te suenes en la nariz estas mucosidades verdes, son verdes porque el color de los macrófagos es verde. Y esos macrófagos están muertos de tanto comer bacterias y virus en tu organismo. Porque todo tiene un límite. Entonces, si comen mucho, hasta los macrófagos mueren y tienen que ser expulsados. Entonces, esa acción preventiva de primera línea, por así decirlo, de los macrófagos, se ve en un 30 a 40% disminuida, aletargada, por el exceso de glucosa en la sangre, una alta glucemia. Por lo tanto, ese porcentaje de aletargamiento es el que permite que el virus SARS-CoV-2, que es un virus inteligente, comando, infiltrado detrás de las líneas enemigas, precisamente traspase desapercibido las líneas de defensa del sistema inmunitario de las personas debilitadas por los hidratos de carbono. Ojo, hidratos de carbono igual sistema inmunitorio debilitado. Sistema inmune debilitado, esa es la palabra. Me está carcomiendo el Alzheimer. Entiéndase la ecuación. Hidratos de carbono refinados igual alta glucemia igual menos 40% de sistema inmune. El 50% o más de la población mundial tiene un sistema inmune que está trabajando entre un 60 y un 70% de operatividad. Por lo tanto, existe la probabilidad de un 30% de que el sistema inmune ni siquiera se dé cuenta que está siendo infectado. Y como ya se ha comprobado, la velocidad de reproducción del SARS-CoV-2 es la más alta de todas. Es capaz de producir un virus es capaz de producir 600.000 copias de él en las primeras 24 horas de implantado en el cuerpo humano. 600.000 copias. Eso ya ni siquiera es exponencial. Eso es ya Buzz Lightyear, de aquí al infinito y más allá. Porque cada una de esas 600.000 copias en las siguientes 24 horas va a ser otras 600.000 copias.
Y con eso ya nos elevamos a los miles de millones. Por eso que las placas radiológicas y los escáneres hechos a pacientes graves y críticos de COVID-19, los pulmones se les ven blancos. De un día para otro. Máximo 3 días. Entonces, con tu sistema inmune debilitado, desarrollas los primeros síntomas a los 6-7 días y la próxima semana ya estás muerto. Es decir, tú te contagias de SARS-CoV-2 y en 2 semanas estás muerto. Todos los pacientes con esas comorbilidades que les llaman están muertos en 2 semanas. Y si es bueno el tratamiento, duran un mes. Pero un mes inconsciente porque están sedados y entubados. Entonces, ¿qué vida es esa? Y eso es lo que no toma conciencia la gente. Y si sobreviven a esa semana crítica, desde los primeros síntomas, la primera fiebre, dolores musculares, tos, una tos seca, asquerosa, porque es una tos neumónica, pero a diferencia de la tos neumónica normal, en donde sí se libera esputo, es decir, escupo, como le llama la gente, esta es seca, porque el virus ha eliminado el sistema inmunitario, absolutamente. Y como dijimos que lo que se escupe son macrófagos muertos, el sistema inmune ha dejado de producir macrófagos. Ya no hay soldados. El esputo son soldados muertos, de tanto tragar virus y bacterias. Cuando no hay esputo es que no hay soldados. Por lo tanto, el enemigo